Muy buen día para todos y todas. Es reconfortante encontrarnos en un escenario académico y de reflexión como lo es este, donde un diplomado nos va a conducir a analizar cómo la economía de la esperanza se maneja en la transconfiguración del mundo. Mi nombre es Dani Arturo Quintero Rojas, soy licenciado en Ciencias Sociales, especialista en Planeación Educativa y Planes de Desarrollo, magíster en Derechos Humanos y candidato a doctor en Educación. Es acertado pensar que en este encuentro 3 del módulo 1 vamos a socializar y vamos a partir de un hecho fundamental, y es girar en torno a ejes conceptuales, más que conceptuales y epistemológicos, prácticos y cotidianos, y que definitivamente afectan e intervienen en nuestra realidad actual. Es así como el capacitar a estos jóvenes líderes y lideresas de nuestra iglesia luterana va a ser nuestra premisa fundamental, obviamente con temas relacionados con la economía, con la Biblia, con la globalización, con la justicia climática, con la economía alternativa, y cómo esto incide en la vida de la misma iglesia y cómo se toman decisiones a partir de esa filosofía religiosa y de ese carácter constructivo desde los conceptos, desde la misma idea del conocimiento, cómo esto interviene directamente en las decisiones de nuestra vida cotidiana, en nuestra cotidianidad. Les decía que en este encuentro 3 del módulo 1, donde me corresponde ser tutor y acompañarlos en este proceso, tenemos nuestro tema central, que es la renta básica universal, y la planteamos como utopía moderna. Entonces, para el 12 de septiembre del 2020 vamos a manejar y a partir de una idea más que de religiosidad, más como filosofía de vida enfocada hacia nuestra creencia luterana. Vamos también a partir de una premisa que es la lectura de la cita bíblica de Deuteronomio, capítulo 15, versículos 4 y 5, donde se nos dice el para qué así no haya en un medio de ti mendigo, porque Jehová te bendecirá con abundancia, y en la tierra de Jehová tu Dios te dará por heredad para que tomes posesión. Si escuchas fielmente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y cumplir todos estos mandamientos que yo te ordeno hoy. ¿Qué relación entonces tenemos de esta cita bíblica frente a nuestro tema general, que es renta básica universal? Esa es una de las conclusiones a la que nuestro módulo tiene que llegar. Es decir, que la finalidad de nuestro tema y de nuestro encuentro es generar esa sinergia entre la teoría, entre la praxis y entre la filosofía de vida luterana, y cómo esos tres elementos no van a estar desligados en ningún momento en nuestra cotidianidad ni en nuestro modo de pensar, de sentir y de ver nuestra realidad. Entonces, ante esto, ¿qué quiero connotar específicamente para nuestra cita bíblica, que es la que nos da el punto de partida? Quiero hacer notar que la palabra de Dios tiene interpretaciones diversas, pero que cuando hay una promesa en la palabra de Dios es porque nosotros, como hijos de Dios, tenemos la facultad y la posibilidad de hacer realidad esto a partir de los hechos de fe, a partir de los hechos de amor y a partir de los hechos de comprensión de la palabra de Dios, donde se nos dice que se nos bendecirá con abundancia. Y cuando hablamos de bendecir con abundancia, estamos hablando de no solo la parte espiritual, porque así es, emocional, integral, familiar, una tranquilidad y una paz que el Señor nos tiene que a nosotros que dar, sino que también debemos hablar de una abundancia física, de un capital físico, de una estabilidad financiera, porque si bien es cierto, la filosofía actual de un capitalismo y una idea de consumo hacen, entre comillas, necesario
tener una estabilidad económica, y partiendo de esa estabilidad económica, muchas otras facetas de la vida en la parte espiritual y procedimental tienden a mejorar. Entonces es importante no desligar como luteranos, ¿sí? Partiendo de la premisa de que el luterano en esencia surge de un protestantismo líder y crítico, sobre todo crítico. No olvidemos que fue Lutero quien generó estas dinámicas de pensamiento crítico para confrontarlas con la tradicional Iglesia Católica, y que desde siempre, siglos XVII y XVIII, se vinieron dando estas premisas muy fuertes. Entonces, esas ideas originales de Lutero, donde es tomar la palabra de Dios, interpretarla con amor, con fe, con esperanza y con optimismo, y aplicarla en esta realidad que nos vemos que es bastante compleja, y es importante tener de filosofía religiosa y filosofía de vida para nosotros y para con nuestros semejantes. No olvidemos que también el ejemplo, el estilo de vida, el poseer virtudes y el poseer y reflejar valores como luteranos es muy importante para nosotros. Pero qué bueno que eso se complemente con la parte abocados el día de hoy, para corroborar y para confrontar y para complementar esta parte bíblica. Yo quisiera que también nos remitiéramos al Salmo 37 en sus versículos 3 y 4, donde dice: confía en el Señor y haz el bien, entonces vivirás seguro en la tierra y prosperarás. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. ¿Por qué complementa una con otra? Obviamente son dos palabras importantes. En una habla, en Deuteronomio nos habla de abundancia y de que Dios heredad la tierra, ¿sí? Y no olvidemos que en la parte administrativa y económica, los medios de producción y la explotación, el eje central es la tierra, la producción desde el sector primario hasta el sector terciario y cuaternario. Dentro de los modelos económicos es la producción de la tierra, pero hay que hacerla de una manera consciente, ¿no? Y qué mejor a partir de la voluntad divina, a partir de la voluntad de Dios nuestro Padre. Entonces, esa heredad que nos da, la podemos articular también y ser consecuentes con este salmo, donde nos dice que prosperarás, vivirás seguro en la tierra y prosperarás. En las dos hay un condicionamiento. En el versículo 5 de Deuteronomio nos dice: si escuchas fielmente la voz de Jehová tu Dios. Es decir, que no podemos ser simplemente actores productivos y mecanicistas, en el sentido de que vamos a trabajar la tierra, vamos a usufructuarla, vamos a generar capital físico, vamos a tener dinero, y ese es nuestro fin terrenal. Y ese es el punto de inflexión en el que nuestra filosofía de vida luterana entra a jugar un papel importante, y es ese análisis de confiar en el Señor, de confiar en la voluntad de lo divino, donde nos da por heredad y bendice al hijo creyente. Ese es el punto de inflexión de este tema. Bueno, hasta ahí digamos que hacemos un recorrido de las bíblicas, pero analizamos el factor de que la tierra por heredad, de que hay unos medios de producción como la tierra. También hemos analizado entonces hasta acá la importancia de nuestra visión luterana, y de cómo la formación académica en ningún momento se desliga de esa visión luterana, y mucho menos de esa visión de amor hacia el prójimo y hacia Dios. Pero sí quisiera retomar entonces qué relación tiene todo esto con nuestro tema. Y repito el tema: renta básica universal. Y ojo con la precisión conceptual de estos dos términos: utopía moderna. Entonces quisiera empezar ya la parte conceptual precisamente con eso. Un pequeño esbozo desde lo etimológico hacia la parte conceptual, una precisión conceptual. Quisiera que todos ustedes primero construyéramos esa idea de concepto general frente a este tema. ¿Qué es la renta básica universal? Sus siglas son RBU, renta básica universal. ¿En qué consiste? Entonces, la renta es una política económica que viene incluso referenciada
en el texto que yo les sugiero para la lectura. Estaré agregando ese texto. El texto sugerido es La renta básica, es del 2018, un derecho para todos y para siempre. Es un texto de Daniel Reventos y David Casas. Es un texto corto, son 24 páginas, sencillas, prácticas y útiles, que van a ser necesarias e indispensables como insumo para que en nuestra reunión de socialización del diplomado podamos intercambiar y retroalimentar posturas y ejes temáticos. ¿Qué es entonces la renta básica universal? Fue, digamos, un concepto que lo plantea Tomás Moro en su libro, más o menos en 1516, en su libro que se llama Utopía. Lo alcanza a esbozar Tomás Moro en 1516, pero que es hasta 1980 cuando se fortalece ese concepto, y ya posteriormente en el 2007, con lo que se denominó la crisis del crash, que fue en Estados Unidos un revuelo económico, fue una crisis de 2007 y 2008 que fue una crisis económica global, y aquí obviamente viene otro tema a colación, que es la globalización. Es decir, esto es una amalgama de temas que vienen a relacionarse, pero que es esa premisa donde empieza a discutirse dos conceptos. ¿Será que la renta básica universal hace parte de un concepto igualitario frente al equilibrio económico? Ya más adelante ese interrogante queda abierto, porque cuando hay una diferencia tan grande entre la distribución del capital y del dinero, se generan este tipo de teorías que cuando se van a llevar a la praxis se complejizan mucho. La renta básica universal parte también de una desigualdad social y económica, teniendo en cuenta, por ejemplo, en este momento, que del 100% de la riqueza, el 1% de la riqueza, el 1% de la población tiene la mitad del capital del restante 99%. Ahí no más, ¿sí? Entonces, es decir, voy a hacer la comparación, la analogía matemática. Si son 100 personas las que tienen la riqueza en el mundo, 100 personas tienen el 100%, de esas 100, una persona tiene el 50% de la riqueza mundial y el restante 50 personas tienen el restante 50%. Eso es un abismo de desigualdad gigante. Entonces, lo que busca esa renta básica universal es mirar cómo este sistema capitalista, que está abocado por la globalización en sus esferas económica, social, política, ambiental y cultural, cómo se puede redistribuir de cierta manera la riqueza. En ese sentido, la renta básica universal se puede convertir en un modelo articulado entre lo capitalista y lo socialista. ¿Por qué? Es casi que, lo voy a poner en palabras más comunes, y es como los subsidios que nos da el Estado, ¿sí? El caso, obviamente no se estigmatiza, pero sí el caso puntual de Venezuela, donde se entregan unos subsidios. Aquí para el caso de Colombia también hay subsidios, ¿verdad? De familias en acción, jóvenes en acción, donde se empieza a generar es una lógica hacia que el Estado me mantenga, me dé. Entonces es una visión compleja analizar la renta básica universal. Evidentemente tienen que haber una serie de transformaciones fiscales que vienen direccionadas desde el Estado, que tiene que haber una reconfiguración legal desde el poder legislativo y ejecutivo para que llegue esto a darse a feliz término, y sobre todo de una manera legal y organizada. Eso es una parte. Lo otro es que esa renta básica universal que tiende a ser quitarle a los ricos un poco más de sus impuestos para darle a cada individuo entre estratos 1 y 2, redistribuir ese elemento fiscal, redistribuirlo en las personas más necesitadas. Desde ahí partimos del hecho de que esto es una utopía. ¿Qué es una utopía? Una utopía es una realidad soñada que difícilmente o imposible se va a lograr, es decir, no sería ideal. Cuando hablamos de utopía, hablamos de características teóricas, sociales y prácticas
que en el papel suenan bonito, que en la teoría cumplen con todo, pero que no se pueden llevar a la práctica. Entonces, difícilmente los grandes terratenientes, hacendados, capitalistas, comerciantes, dueños de empresas gigantes, van a permitir que se les quite su capital físico, su dinero, a través de políticas fiscales para redistribuírselo a los más pobres. Por eso es la idea que si es liberalismo o es un concepto igualitario. Dentro de nuestra lógica cristiana, la idea sería darle al pobre, ¿no? Y por lo mismo tanto el tema es aplicable a esto. Como la parte ética, desde los valores de la bondad, de la empatía, del ponerse en los zapatos del otro, del más necesitado, nos conlleva a nosotros a desligarnos un poco del capitalismo, del egoísmo que genera el capitalismo y el consumismo compulsivo, y darle ese algo más a esa persona que lo necesita. Ahí justificamos entonces la otra parte del título del tema, que es utopía. Y utopía moderna, ¿por qué? Aquí hay que entrar a una discusión epistemológica si en verdad la modernidad existe. Esto es de diferentes teóricos se han planteado que sí, que no, mucho menos llegar al concepto de posmodernidad, ¿no? Resulta que la modernidad se concibe como el uso de la razón y cómo se genera ese antropocentrismo. Cómo pasamos de una edad media, de una ilustración, donde el teocentrismo, donde el eje central de todo es Dios, y todos los elementos o factores científicos demostrables no tienen cabida, sino que todo es voluntad divina. Cómo se pasa de ese teocentrismo a un antropocentrismo, pero ojo que ese antropocentrismo viene a poner al hombre en el centro de todo, pero de una visión egoica, desde una visión de que él puede y él es autónomo con todo. De allí surgen muchas ciencias, fácticas y no fácticas, pero que se justifican desde allí, y que eso ha venido a generar una contraposición entre la ciencia y la religión y la filosofía, sabiendo que esos tres pilares deberían estar unidos junto con el arte, que es la integralidad lo que busca el saber divino y el saber completo. Entonces, ¿cómo esa modernidad genera ese choque y desligar la religión de lo humano? A eso se le llama modernidad, poner el uso de la razón del hombre a disposición de su misma conveniencia. Un alto y saber que todo este tipo de temas y términos hay que manejarlos con un eje ético, con un eje religioso, con un eje luterano, para no caer ni en un extremo ni en el otro. Aquí lo ideal es fortalecernos como ejemplo, ser ejemplo en nuestra comunidad de cómo una persona luterana es proactiva, cómo un miembro de nuestra comunidad luterana es proactivo, tiene su empresa, tiene su capital, es echado para adelante, es motivo de ejemplo, y desde allí ayuda. Ese es el ideal central. Entonces, volviendo al tema específico de la renta básica universal, se tiene pronosticado más o menos para que en 20 años la capacidad de empleo no dé abasto para la cantidad de población. Entonces allí tienen que haber unas reformas políticas, en las políticas económicas, porque se van a generar muchos despidos. En un mundo desarrollado, eso es otro concepto, que ese concepto de desarrollo es un concepto netamente económico. Cuando usted me dice, no, aquí país desarrollado es un país que tiene un ingreso per cápita alto, pero no estamos hablando de una moral, de una ética, de toda la parte subjetiva del ser, desde la ontología del ser, de cómo va mejorando como persona, como ser humano. Entonces eso es un problema grande que nos va a traer la idea de desempleo. Se está viendo que uno de los problemas que tiene este mundo desarrollado son problemas de ansiedad y depresión por el mismo trabajo, porque no hay trabajo. Este momento coyuntural del COVID-19 da para cualquier cantidad de ejemplos y de visiones frente a esto. Entonces, lo que plantea la renta básica universal es un ingreso de cantidad igual al umbral de la pobreza y que es pagado a la población. Entonces, hay un umbral de la pobreza, hay un porcentaje, se descuenta desde los impuestos que se le cobran a los que tienen mayor posibilidad de adquisición y poder económico, y se le redistribuye a los menos favorecidos. Ojo aquí con la parte que se maneja como subsidio. Hay otros elementos que intervienen. El concepto de corrupción.
O sea, hay que aterrizarnos en nuestra realidad. Yo no puedo aquí hablarles de que tenemos que manejar un contexto cuando yo me desligo de él. ¿Es difícil generar esta renta básica en Colombia? Es decir, vamos a pedirle a Ardila Lule que desembolse el 3.5% de su capital para redistribuirlo en la población menos favorecida. De pronto le acceda o de pronto le toque. ¿Cuál sería el trasfondo y el manejo de esos dineros? Es complejo y desafortunadamente es así nuestra realidad. Mirar cómo se va a redistribuir ese dinero y cuánto queda en la corrupción de esas ayudas que se gastan en burocracia. Y lo otro, hay que analizar la cultura americana, suramericana, latinoamericana, colombiana y confrontarla con la visión europea. Yo no estoy tomando modelos externos, por el contrario. El mismo estudio habla de, y los mismos referentes teóricos y bibliográficos que les voy a dejar, hablan de cómo la visión europea que tiene en sus encuestas que hacen, del 100% de la población, el 92% de la población encuestada dice que así reciban la renta básica universal. Les voy a poner un ejemplo, reciben 800.000 pesos de subsidio de renta básica universal, pero ellos no son haraganes. La idea del europeo es decir, mi tiempo útil lo invierto en un trabajo que me guste, por lo tanto un trabajo alterno va a venir a complementar mi escasez económica. Caso raro sería la parte de, aquí no estoy estigmatizando porque obviamente de todo se ve, pero es una tendencia cultural, ¿sí? De que me dan un subsidio de 800.000 pesos, entonces yo digo, no, pero yo para qué trabajo, para qué produzco, si yo aquí ya me puedo quedar sentadito mirando la novela a las 8 de la mañana, de las 8 de la noche, analizando a ver qué pasó con los gavilanes y ya me paro a ver otra novela y me llega mi sueldo normal. La visión, o sea, hay aquí un aspecto ético de procedimiento ético y sobre todo religioso. Es decir, a nosotros los basamentos teóricos bíblicos nos habla del trabajo como una virtud que se le da al hombre, como una bondad, como un don para elaborar, para hacer. Y desde las teorías económicas capitalistas habla de la alienación laboral, habla de cómo el ideal de trabajo en el momento de formarse como elemento de la sociedad, hables de un gusto por una labor. Es decir, que nadie debería estar trabajando en algo que no le gusta, y más que nadie aquí sabe que cuando a una persona le gusta su trabajo lo hace con la mayor disposición y con el mayor amor, y no pasan los tiempos, no se siente usted estresado ni agobiado porque está haciendo lo que le gusta. Eso es un ideal y eso es otra utopía. Entonces hay que generar primero esa conciencia en este posible modelo económico de renta básica universal. Y sé que en algún momento esto va a colapsar totalmente por el fenómeno del desempleo, ¿sí? Y la precarización laboral. Ahorita, supuestamente el siglo XX, con todo el boom de la globalización y de la economía neoliberal, viene a hablar de una revolución tecnológica, pero esa revolución tecnológica va en detrimento de la parte laboral. Hay una precarización laboral, una tercerización laboral, las condiciones pésimas. Entonces eso que genera mayor desempleo, menores ingresos per cápita, menor capacitación para el trabajador. Entonces hay que hacer un ejercicio concienzudo de y la pregunta, disculpen, y la pregunta entonces que queda abierta para nuestro foro del día 12 de septiembre, que la metodología que vamos a utilizar van a generar la lectura sugerida que les dejo, esas 24 páginas las vamos a leer, nos vamos a reunir en nuestras 2 horas que nos corresponden. En esas 2 horas vamos a empezar en un diálogo de saberes, en una retroalimentación, pero partiendo de unas premisas que ya traemos, que yo voy a compartirles, de unos ejes temáticos fundamentales. De ahí vamos a empezar a analizar la participación. El 70% de la parte evaluativa para ustedes va a ser esa participación. Me interesa mucho escucharlos, que tomen sus posturas y es a donde voy. No necesitamos llegar a nuestro seminario, a nuestro módulo, a decir es bueno y ya, sino que la postura que dejo es abierta. Qué tan bueno, qué pros y qué contras puede tener
este modelo de renta básica universal y sobre todo un gran elemento que tiene que estar en nuestro discurso y en nuestro diálogo de saberes, y es qué relación tiene nuestro compromiso luterano con este concepto económico de la renta básica universal. Necesito que ustedes me definan y entre todos complementemos esa idea de qué relación tiene nuestra visión y proceder luterano, nuestra filosofía luterana, nuestra ideología luterana, nuestra religión luterana. ¿Cómo vamos nosotros a articular estas ideas? Desde lo bueno, lo malo, lo regular, los pros, los contras, ahí vamos a analizar. Bueno, sería importante, ideal, que me trajeran una o dos citas bíblicas que me corroboren el tema o me controversien el tema. Y esa sería la metodología. Ese 70% es participación, el restante 30% es un documento corto de una página, Arial 12 a espacio interlineado de 1.5, donde concluyamos lo que se hizo y lo que se habló dentro de ese espacio de discernimiento. Entonces, básicamente, que lo único es la tareita leer nuestro texto sugerido, una repasada a la Biblia y pensarnos en este mundo actual, en este concepto de la renta básica universal. Yo planteo 3 elementos para que lo tengan en cuenta: desde lo ético, desde lo económico y desde la autonomía del ser. Esos 3 elementos que se van a integrar en algo grande que se llama la resignificación luterana. Resignificar es pensarnos de nuevo, no es reestructurar ni redefinir, sino resignificar, porque vamos a tomar lo que ya está, nuestras bases teológicas, pero vamos a fortalecerlas, a resignificarlas desde la ética, la economía y la autonomía. Y todo esto va a redundar necesariamente en una mejora personal para ustedes, para sus hijos, para sus familias, para su vida laboral, para su vida emocional, porque la comprensión desde lo divino hacia nuestra cotidianidad nos va a hacer sentir en paz con nosotros mismos, porque estamos haciendo el bien y lo estamos haciendo de una manera coherente, no dogmática, ¿sí? No empecinada en la Biblia, sino que articulamos esto con nuestras teorías que efectivamente existen y que es nuestra realidad. Entonces, bueno, les dejo hasta ahí, les agradezco mucho, espero con entusiasmo verlos el 12 de septiembre por Zoom o por la plataforma que a bien tengamos, y analizar esta utopía de la modernidad desde lo religioso. Muchas gracias a todos.